Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo número 8 de el profeta Zacarías. Hay un mensaje nuevo en una circunstancia particular donde Dios tiene un propósito de renovación y espera fidelidad de nuestra parte como hijos que han aprendido a confiar en su Dios, cualquiera sea la circunstancia. Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso debemos aprender a confiar en Él y a demostrar agradecimiento, amor, a través de la obediencia. El capítulo número 8 comienza de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo. Verso número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta primera expresión donde Dios se manifiesta al profeta diciendo, así ha dicho Jehová, Dios está poniendo su palabra por delante. El Señor habla y su palabra es de gran importancia. Y es tan importante y tan indispensable para nosotros aceptar la voluntad del Señor, que Él confirma sus promesas repitiendo esta expresión 10 veces en este capítulo. 10 veces se repite la expresión, así ha dicho Jehová. Y si Jehová lo dijo, así tiene que ser. Si Jehová lo dijo, es porque es lo mejor. Se debe aceptar tal cual como es. No cuestionemos las decisiones de Dios. Es evidente que dentro de las promesas del Señor hay condiciones, pero no condiciones que ponemos nosotros. Son condiciones que pone el Señor. Y voluntariamente aceptamos entrar en esa relación de pacto. Es como un hijo que debe aprender a confiar en su padre. Entonces, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. O sea, el celo es porque no quiere el Señor que la atención de sus criaturas se aleje hacia algo que no es real. Dios cela porque Dios quiere lo mejor para nosotros. O sea, Dios busca nuestro bienestar. Cuando dice con gran ira es porque Dios está indignado de que a pesar de que ha dado tanta luz, aún las personas siguen haciendo las cosas a su manera. Celé a Sión. Sión es Jerusalén. Jerusalén o el pueblo de Israel cuando se asentó en la tierra de Canaán y después que se establecieron en Jerusalén como capital de un reino unido, ellos debieron haber sido un modelo para las demás naciones. Pero lamentablemente muchos se apartaron de esas enseñanzas y se sufrieron las consecuencias y no se dio el testimonio adecuado. El versículo número 3, nuevamente aparece la expresión así dice Jehová. Esta sería la segunda vez que aparece esta expresión y el Señor dice yo he restaurado a Sión. Lo que acabamos de mencionar en el versículo 2, que era el plan original que no se cumplió, Dios ahora establece una promesa de restauración. Yo he restaurado. Yo los he traído a ustedes del exilio. Les estoy dando una nueva oportunidad y moraré en medio de Jerusalén. Yo estaré allí con ustedes. No es que yo me haya apartado porque haya querido apartarme. Es que ustedes me apartaron de su presencia. Soy yo el que los busca a ustedes para morar. Y Jerusalén, a causa de la presencia del Señor, será llamada ciudad de la verdad. Una ciudad modelo. Una ciudad que refleje el verdadero carácter de un Dios creador a través del estilo de vida de quienes habitan en esa ciudad. Que los demás quieran decir, queremos parecernos a ellos. Queremos ser como ellos. Ciudad de verdad, que revele la verdad, que revele el testimonio. En todas sus transacciones diarias, comerciales, sociales.
de las que sea, espirituales por supuesto. Y el monte de Jehová de los ejércitos será llamado monte de santidad. Dios va purificando y limpiando a su pueblo para ser una nación santa. Entonces tenemos dos, así dice Jehová: yo a ustedes los celé porque quería lo mejor para ustedes, se apartaron de mí, pero ahora yo los restauré. Y en esa restauración ustedes serán llamados la ciudad de la verdad, la ciudad de la santidad. Y esas promesas también son para nosotros el día de hoy. En el versículo 4 encontramos la tercera expresión: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón o su bastón, personas bastante ancianitas, personas longevas, que han tenido la oportunidad de vivir saludablemente por décadas. Y el Señor promete que la ciudad tendrá a sus ancianos saludables, a pesar de los achaques del tiempo, a pesar de la debilidad del cuerpo por la degradación. Aún así esas personas estarán agradecidas al Señor por los años de vida fructíferos que les ha dado, la buena vejez, los años de sabiduría. Algunos lo llaman la edad dorada. A lo largo de los años hemos aprendido con la experiencia para instruir a los más jóvenes cuán importantes son los ancianos y las ancianas dentro del pueblo de Dios, porque nos recuerdan la historia de cómo Dios nos ayudó en el pasado. Y habrá ancianos y ancianas, cada uno con su bastón, por la multitud de sus días, y tendrán mucho que contarle a los jóvenes, y los jóvenes tendrán mucho que aprender. O sea, Dios no dejará al pueblo sin instrucción, y ese legado se transmitirá de generación en generación, hasta que todo esto llegue a su final. Y esta era una promesa para ellos, también es una promesa para nosotros. Si hay personas ancianas dentro de nuestras congregaciones, que tienen muchos años en la fe, hay que aprender de ellos. Ellos con los golpes de la vida pueden mostrarnos el camino por donde no debemos andar y el camino por donde sí debemos ir. Aprender de nuestros pioneros, aprender de aquellos que caminaron la ruta antes que nosotros. Versículo número 5. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Estos jóvenes que aprenderán de los ancianos, pero tendrán la libertad de recrearse, de disfrutar del territorio que Dios les ha dado. Y esto es una promesa que fue para Israel en su tiempo, Jerusalén, después del exilio. También es una promesa para nosotros en la tierra nueva, aunque mientras estemos esperando a que Cristo venga, podemos tener paz, podemos tener seguridad, podemos vivir confiados. En una ocasión escuché a un judío ortodoxo, porque a mí me gusta mucho también informarme de lo que está sucediendo en Israel, aunque lo que sucede en Israel en la actualidad a veces no es muy gratificante, de saber que no han aprendido con el paso de los años a relacionarse con las naciones que están a su alrededor, porque siempre hay conflicto, aunque siempre le echamos la culpa a los palestinos de todo, pero para que haya una guerra, para que haya un conflicto, necesitan haber dos partes. Y allí ninguno da su brazo a torcer. Antes de esta guerra que sucedió hace un par de años atrás, o hace meses atrás, antes de este conflicto, este último que existió, estamos en el 2024, este último conflicto que se presentó, había un judío que decía que esta profecía de Zacarías 8 se estaba cumpliendo y él mostraba imágenes de niños corriendo por las plazas de Jerusalén. Y yo no dudo que esa haya sido también parte del cumplimiento de la profecía, pero no solo para Israel, sino para el mundo entero. Hoy en día hay lugares que son muy tranquilos, donde nuestros jóvenes pueden andar, correr. Pero aquí estamos hablando desde la estructura del pueblo de Dios. Y uno se pregunta, sí, hay lugares muy tranquilos en muchas partes del mundo, pero también hay mucha violencia, hay mucha maldad, hay mucha inseguridad. No es recomendable que si tú quieres criar a tus hijos, y esto es una opinión muy personal mía que quiero compartir con ustedes porque yo soy padre y yo quiero el bienestar para mis muchachos, para mis hijos. Tengo 3 adolescentes prácticamente y no es fácil criar adolescentes.
Y ¿sabe? Uno de los lugares más peligrosos para criar a nuestros hijos son las grandes ciudades. Siempre es mejor ir a los pueblos, a los campos, educarlos en los lugares más alejados de lo que comúnmente se ve la violencia de las grandes ciudades, las malas influencias. Pero un lugar de refugio, no importa dónde estés, sea que estés en la ciudad, porque la circunstancia no te permite ir a otro lado, sea donde hayas nacido. Aquí nosotros podemos aplicar este versículo no al Israel literal, que aunque ellos también merecen tener paz, si buscaran al Señor de verdad, de corazón, y si dejaran el orgullo a un lado, seguramente esas guerras que hoy existen no existirían. Porque el conflicto es un conflicto espiritual a nivel mundial. Israel debió haber sido el pueblo modelo de la paz, confiando en el Señor, pero confían en sus armas. Vamos a ser sinceros, ellos confían en sus armas. Ahora nosotros, como un Israel espiritual, debemos refugiarnos en el Señor. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones o nuestras comunidades de fe son nuestros refugios, donde podemos aprender de los ancianos en la fe y donde nuestros niños pueden estar con seguridad. Si tú, por ejemplo, te toca decidir entre una institución educativa pública o una institución educativa cristiana, ¿cuál escogerías? Desde la parte económica seguramente escogerías la pública porque no tienes que invertir mucho dinero. ¿Pero a costa de qué? Una educación cristiana, aunque tiene un valor monetario, por sobre todas las cosas tiene un valor moral. Entonces nos toca que decidir. A veces las circunstancias no nos permiten poner a nuestros niños en instituciones cristianas porque son privadas y nos toca que meterlos a las públicas. Entonces tenemos que redoblar esfuerzos para que nuestros jóvenes puedan jugar tranquilos, crecer tranquilos. Toca que estar protegiéndolos mucho más, instruyéndolos y aconsejándolos, porque el mundo está contaminado, pero refugiándonos en el Señor y con el consejo de hombres de sabiduría que por los largos de la vida han aprendido a confiar en Dios, nuestros muchachos y nuestras muchachas podrán jugar tranquilos en ella. Hoy la iglesia es un lugar de refugio. El hogar tiene que ser el pequeño cielo en la tierra para que nuestros niños estén seguros. Pero para que esa seguridad exista, Dios tiene que morar en el corazón de los padres, debe morar en el hogar y debe ser el centro de atención de nuestras congregaciones. El centro de atención no son los predicadores, no son los programas. El centro de atención es el Señor. Y todo debe girar alrededor de nuestro Padre Celestial. Bien, dice el versículo número 6. Aquí hay esta expresión, sería la expresión número 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Si esto les parece sorprendente, si esto les parece imposible a ustedes, ¿a mis ojos será imposible? Ustedes perciben humanamente las cosas, pero si yo les he dicho que esto va a ser así, esto va a ser así. Y aunque el mundo en la actualidad se está desmoronando, la razón es porque hemos dejado a Dios a un lado. Fíjate que ya se desliga a Dios de prácticamente todo. Desligan a Dios de los colegios, desligan a Dios de los trabajos. Un día esto nos van a hacer que como iglesia desliguemos también a la iglesia de Dios. O que no salgamos a compartir nuestra fe con nadie. Entonces hay cosas que humanamente parecen imposibles. Pero lo que quizás no se cumplió en su tiempo para Israel porque no pusieron su confianza plena en el Señor. La seguridad es que cuando Cristo venga, esto sí será una realidad. Podemos vivir ahora en paz, podemos vivir ahora en seguridad si el Señor es el centro de nuestra vida. Pero sabemos que el mundo está contaminado. Y esta contaminación llegará a su final cuando Cristo venga por segunda vez.
lo que es imposible a los ojos del remanente, de ese pueblo que confía en el Señor, pero a veces se llena un poco de duda. Dios dice, mira, para mí no es imposible. ¿Crees tú que será imposible para mí? ¿Crees tú que será algo sorprendente y maravilloso? Esto lo ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo número 7 tenemos el quinto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. La tierra del oriente por donde sale el sol y donde se pone el sol es la tierra del occidente. No importa dónde ustedes estén, no importa en qué lugar del planeta se encuentren, yo salvo a mi pueblo. Y mi pueblo no es solamente el que está en el territorio de Israel, mi pueblo es aquel que hace la voluntad del Señor, porque la salvación está al alcance de todos. Y aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. ¿Quiere decir que todos los cristianos o creyentes tenemos que irnos a Israel? No necesariamente. Recuerden que esto tiene una connotación literal de los expatriados, de los que se habían ido al exilio y debían retornar a la tierra de sus padres. Pero la idea de estar allí es que fueran una luz al mundo. Ahora que nosotros estamos en todo el globo terráqueo, somos un Israel espiritual, tenemos un santuario celestial donde el Mesías intercede por nosotros, entonces somos el pueblo del Señor. No necesariamente tenemos que ir a Jerusalén. De hecho, Jerusalén el día de hoy, yo no sé, muchos tendrán el deseo de ir, pero a veces uno no sabe si estando allá se explota una bomba un día de esto y nos toca de sorpresa estar en un conflicto como ese, porque eso es impredecible lo que pasa hoy en día en Jerusalén. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Serán ustedes verdaderamente convertidos. Versículo número 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esfuércense vuestras manos. Este del versículo 9 vendría siendo la sexta expresión. Así ha dicho Jehová. Esfuércense vuestras manos. O sea, tenemos que ponernos activos. Los que oísteis en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Yo he enviado a los profetas en todas las épocas y ahora ustedes tienen aquí a Ageo y a Zacarías. Esfuércense por cumplir la obra desde el día en que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Se da cuenta que hay un mensaje para aquellos que vivieron en ese entonces y le está diciendo, ustedes les parecía imposible volver a habitar esta tierra porque tenía 70 años abandonada. Pero yo envié a los profetas, yo les prometí que estaría con ustedes. Ustedes han echado los cimientos de la casa del Señor, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. O sea, había conflictos, había contrariedades que no les permitían, o ellos creían que no se les permitiría construir el templo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Dios permite la adversidad, pero Dios proporciona la solución. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Ahora es diferente porque ahora ustedes tienen la disposición de obedecer. Ustedes antes dudaban, pero se ha levantado un remanente dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Muchos dudan, pero siempre hay fieles dispuestos. Aquí las dos palabras clave dentro de este capítulo son restauración, volver al plan original de Dios, y fidelidad, la respuesta del pueblo de Dios a las órdenes divinas. Restauración y fidelidad. Versículo 12. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto. O sea que si ustedes están preocupados por cómo van a sostener su hogar porque están haciendo una obra que quizás no le devenga un pago monetario, porque es una obra voluntaria, no se preocupen porque Dios permitirá que la tierra dé su fruto. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Yo a ustedes los voy a sustentar. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones,
O sea, recordemos que en el pasado no se cumplió el objetivo. Desconfiaron las personas en el Señor. Israel, en lugar de haber sido una bendición, se tornó en maldición porque no fue esa luz al mundo. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, en su totalidad todo el pueblo, las 12 tribus, así os salvaré y seréis una bendición. Los voy a transformar. Los voy a cambiar. Los voy a hacer mejores a ustedes, porque habitaré en medio de mi pueblo. Por lo tanto, no temáis, mas esfuércense vuestras manos ¿en qué? En cumplir las órdenes del Señor. Esfuércense en cumplir las órdenes del Señor. No tengan temor, yo a ustedes les voy a proveer. Mis queridos hermanos, Dios nos invita el día de hoy a ser fieles en todos los sentidos. Por eso está la norma de vida, está la norma de justicia que refleja el carácter y el gobierno universal de Dios. Se fundamenta en esa norma que Él mismo estableció, sus mandamientos. Tenemos temor de ser obedientes al Señor, pensando de que vamos a fracasar en la vida. No. Entonces nuestra religión es formalista, no es una religión vivencial. Todo comienza aquí en la mente tomando decisiones y después se exterioriza en nuestras actividades diarias de que Dios es el centro de nuestra vida y Él no nos va a abandonar. Esfuérzate, no temas. Esfuércense tus manos. Sé una bendición para los demás. Sé una bendición. No busques la bendición, sé tú la bendición. Que seas un representante digno de Dios transformado por el Espíritu Santo. Versículo número 14, y aquí entramos en este versículo 14 al séptimo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, es decir, los corregí, los castigué, los discipliné, así dice Jehová de los ejércitos, no me arrepentí. No me arrepentí de haberlos corregido porque necesitaban la corrección. Dios permite las adversidades para nuestro bienestar. Aunque no se entienda, ¿cómo es que Dios permite adversidades para mi bienestar? Para corregirnos, para disciplinarnos, para mostrarnos un mejor camino, para demostrarnos que el camino que nosotros tomamos por nuestra propia cuenta sin consultar al Señor era un camino errado. A veces, cuando las cosas, mira, y esto forma parte de la vida práctica. Cuando las cosas no salen bien, descubrimos que eran las decisiones equivocadas. Alguien decía que el inventor del bombillo, creo que fue Thomas Alva Edison, hizo muchas pruebas para inventar la bombilla. Y muchas, eran miles de pruebas. Y él decía, he descubierto muchas maneras en que no se hace la bombilla. Bueno, nosotros con los golpes de la vida, con las caídas que hemos tenido, hemos descubierto las maneras o las cosas que no se deben hacer. Y Dios nos muestra, mira, este es el camino por donde debes andar. Yo no me arrepentí de permitirles a ustedes pasar por la aflicción, porque era necesario que ustedes se dieran cuenta el error en el cual estaban. Así, al contrario, he pensado hacerles bien a Jerusalén. Siempre Dios ha pensado el bien para su pueblo, para toda la humanidad. Siempre ha pensado el bien. Es que a veces tenemos conceptos errados del Señor. Por eso hacemos las cosas según nuestro propio parecer. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. Por tanto, no temáis. Versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. O sea, las cosas que ustedes ahora van a vivir por la obra transformadora que el Señor hace en nuestra mente y nuestro corazón. Hablen la verdad cada cual con su prójimo. ¿Cómo ustedes van a ser un testimonio a las demás naciones? Sean sinceros. Hablen la verdad. No tienen por qué mentir. No digan mentiras como dicen algunos piadosas. Demuestren que vale la pena decir la verdad. Que las personas puedan saber que ustedes son dignas de confianza porque no hay engaño en tu boca. Que se te puede confiar algo y que tú eres una persona respetable.
Eres sincera, eres correcta en tus palabras. Hablen la verdad cada cual con su prójimo. Lo que está dentro se exterioriza. Juzguen según la verdad, según el testimonio, según la revelación. Juzguen y condúcete a la paz en vuestras puertas. La paz, el shalom, la plenitud, la tranquilidad, el bienestar, aún en las cosas más pequeñas de la vida. Que puedas descansar tranquilo, que puedas levantarte con la conciencia tranquila de que el Señor está dirigiendo tu vida, de que no buscas tu bienestar personal a costa del dolor de otro, que estás haciendo las cosas correctas y es Dios quien va a bendecir tus pasos. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Esa es la lucha diaria que tenemos nosotros los cristianos, incluso, bueno, los seres humanos en general, pero los cristianos también. Porque el que no tiene temor de Dios quizás no siente ese pesar. Pero el cristiano sabe que si se equivoca, necesita corregir su vida y a veces nos cuesta ser sinceros. Ninguno piense mal en contra de su prójimo. No améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrece el Señor. Todo eso lo aborrece. Versículo 18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, aquí como que cambia la temática, pero igualmente se mantiene la línea de las expresiones, así ha dicho Jehová. Llevamos 7. Versículo número 19. Así ha dicho Jehová, esta sería la octava expresión. El ayuno del cuarto mes. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, en el capítulo 7, hablamos acerca del tema del ayuno? Que ellos tenían momentos de aflicción y de ayuno en los meses quinto y séptimo. Pero en esta oportunidad parece que no conforme con tener 2 meses de aflicción a causa de la destrucción del templo y a causa del exilio, le añadieron 2 meses más. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes, el ayuno del 10º mes. O sea, 4 meses de ayuno, de aflicción del corazón. ¿Tú crees que Dios se agradaba de que estas personas estuvieran allí, lamentándose por todo lo que estaba pasando? Ok, uno puede sentir momentos de dolor, uno puede sentir momentos de tristeza, pero no puedes vivir con un lamento todos los días. Entonces, ¿qué Dios tenemos nosotros? El cristiano no tiene que ser una persona triste. Tiene que ser una persona alegre, que lo que tú vivas como creyente haga ver en otras personas, oye, yo quiero vivir como Él. Yo quiero, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones económicas, mira, siempre tiene alegría en el corazón. No estoy diciendo que no vamos a pasar por momentos de tristeza, momentos de pérdida, de dolor, a veces de desánimo. Pero ok, el Señor enjuga nuestras lágrimas y salimos adelante, a pesar de... Como decía Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Entonces imagínate, no se conformaron con 2 meses de ayuno, ahora le añadieron 2 más, 4 meses de ayuno. Ahora, ¿por qué ellos hacían estos 4 meses de ayuno? Los ayunos del cuarto y del quinto mes, o sea, del mes Tamuz y el mes Ab, sin duda conmemoraban la caída y la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Aquí tenemos varias citas bíblicas, segundo de Reyes 25, versos del 1 al 9 y Jeremías 52, versos del 12 al 16. Ahora, el ayuno del 7º mes en Tisri, que era un mes que debía ser un mes de alegría porque ahí se celebraba el Yom Kippur, quizás lo hacían por el asesinato de Gedalías y la huida de Egipto. Y le añadieron el 10º mes, el mes Tebet, tal vez recordando la ocasión cuando Nabucodonosor comenzó el sitio de Jerusalén. O sea, imagínate que tú, por cada adversidad que tienes o que has tenido en el pasado, por cada circunstancia adversa, empieces a conmemorar el dolor. Y eso es traumático para una persona, conmemorar el dolor. Entonces el Señor les dice allí en el versículo, esos ayunos que ustedes hacen se convertirán, serán transformados en gozo y alegría, dejarán de ser penurias, tristezas y dolores. Y serán festividades solemnes. Amad pues la verdad y la paz.
Versículo número 20, y en este versículo número 20 tenemos el noveno: así ha dicho Jehová. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Mira, cuando hay una verdadera transformación, cuando hay un verdadero cambio, cuando hay una reforma en nuestra vida, eso va a causar un efecto no solamente en ti y en tus familiares, sino en todas las personas con las cuales te estás relacionando. Porque las personas van a ver en ti un modelo de vida. Oye, pero ¿tú tienes dificultades en tu matrimonio? Sí, yo tengo dificultades en mi matrimonio. Pero el Señor nos ha ayudado a salir victoriosos. ¿Tienes tú dificultades en la parte económica? Sí, es que yo gano lo mismo que tú. Pero ¿cómo a ti el salario te rinde y a mí no? Bueno, la bendición del Señor. ¿Se te ha hecho difícil la crianza de tus hijos adolescentes? Sí, se me ha hecho difícil. Pero el Señor me ha dado sabiduría para orientar a mis hijos, corregirlos e instruirlos. Ustedes no saben los beneficios que es formar parte del pueblo de Dios. Entonces, claro, cuando las personas ven ese testimonio en nosotros, dice el relato que eso causará un efecto. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. ¿Con qué propósito vendrán? ¿Cuál será el propósito? Dice, vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová. Si a esta gente le funcionó, a mí me va a funcionar también. Pero si lo hacen de corazón. Pero imagínense ustedes que una pareja de cristianos con sus hijos en casa sea un mar de peleas y que los vecinos estén escuchando las peleas todos los días. Ay, a esa iglesia yo no voy. Porque es que si no le funciona a ellos para tener los problemas que ellos tienen, mejor me quedo como estoy. ¿Te das cuenta el impacto que causa la vida del creyente? Te pueden ver yendo a la iglesia semanalmente, pero la gente no te está viendo cómo tú adoras en el templo, te está viendo cómo vives en tu casa o cómo te relacionas en tu vida laboral. Si realmente se coloca en práctica la confianza en el Señor y nos dejamos restaurar, transformar y nos disponemos a ser fieles, muchos por nuestro testimonio dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, dirán algunos. ¿Tú vas a ir? Sí, yo también voy a ir. Porque si a esa gente le funcionó, a mí también me va a funcionar y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén e implorarán el favor del Señor. No tenemos que hacer muchos esfuerzos ni rogarle mucho a las personas, ni estar insistiéndole. Ellos mismos van a pedir, vecino, amigo, compañero, lo que sea. Muéstrame el secreto de tu éxito a pesar de los problemas que tienes. Y entonces tú vas a poder decirle, yo imploro el favor de Jehová, entonces yo también quiero implorar el favor del Señor. La última expresión, así ha dicho Jehová de los ejércitos, está en el versículo 23. Y dice, en aquellos días acontecerá que 10 hombres, mira, parece irrelevante, pero no lo es. El hecho de que la expresión, así ha dicho Jehová, se repita 10 veces, ya nos dice algo. Y el hecho de que la última expresión presente a 10 hombres de las naciones de toda lengua, también nos dice algo. El número 10 en la Biblia tiene un simbolismo a la fidelidad. Por eso es que son 10 mandamientos. Fidelidad, hay compromiso de nuestra parte. Cuando esa fidelidad se ve, el simbolismo de estos 10 hombres que han dispuesto en su corazón ser fiel al Señor, pero no tienen todo el conocimiento, hacen que ellos tomen a un judío que la lógica decía que debía ser fiel al Señor. Mira, nosotros también queremos ser fieles. Iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con ustedes. Queremos también participar de lo que ustedes están viviendo. Aquí el judío es representativo. La idea de este plan de Dios era que se cumpliera en el pueblo de Israel. Lamentablemente, cuando Cristo vino, encontró que todas las enseñanzas del Antiguo Testamento se habían tergiversado. No estaban viviendo el testimonio que el Señor quería para ellos. Entonces, claro, ahora la iglesia cristiana o los creyentes a nivel mundial somos un Israel espiritual que debe reflejar el amor del Señor en su vida diaria, y eso debe llamar la atención a otras personas. Tanto así que ellos mismos rogarán, queremos ir con ustedes, porque Dios está con ustedes.
Queremos ser como ustedes. Yo veo, por ejemplo, Israel el día de hoy, el Israel literal, el que está allá en el Medio Oriente. Yo digo, pero es que esta gente no ha sabido hacer la paz con los palestinos. No, que los palestinos son rebeldes, pero es que, amigo, para que haya un conflicto se necesitan dos partes. Alguien tiene que ceder. Pero bueno, pasan los años y parece que no han aprendido. Ahora, como iglesia, ¿será que hemos aprendido? Yo quiero que retrocedamos un poquito, porque claro, aquí el relato termina, pero es que este mensaje no era nuevo. O sea, esto no fue que Zacarías recibió la revelación del Señor como algo nuevo. Ay, mira, Dios reveló esto. Eso ya estaba revelado. Aquí lo que está haciendo es confirmar lo que ya antes se había revelado. Mira, vamos a retroceder a Isaías, capítulo número 2. Dice aquí el versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá que en los postreros de los tiempos, o sea, también está hablando de nosotros. En los postreros de los tiempos, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de monte, o sea, será el modelo. Será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Será que las personas dicen el día de hoy eso? Vamos a ir a ese lugar donde se adora a Dios. Vamos a ir a buscar lo que muchas personas ya han conseguido y nosotros también necesitamos. Y nos enseñarán sus caminos. ¿Será que estamos enseñando correctamente los caminos del Señor? Las personas van buscando orientación. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá ¿qué cosa? La ley, la norma de justicia. Y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Ya no serán armas conflictivas, sino que serán instrumentos para trabajar la tierra. Cosa que todavía no ha sucedido en Israel, porque siguen todavía en pugna con los palestinos. Entonces, este mensaje no fue que no se cumplió porque Dios no quiso cumplirlo. No se cumplió porque no hubo una fidelidad de parte de quienes decían ser su pueblo. Ahora tenemos que hacer nosotros una realidad, dejar los conflictos, dejar las peleas que tenemos como cristianos entre iglesia, defendiendo las posiciones eclesiásticas. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Hermano, la iglesia verdadera eres tú. Tú eres la iglesia verdadera. Tú eres la iglesia. Tú eres el pueblo de Dios. Vive tú la verdad. No estés buscando la iglesia verdadera. El libro de Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. Está hablando de personas, no está hablando de estructuras ni de organizaciones. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sé un verdadero cristiano y guarda sus mandamientos. No, que en mi iglesia enseñan otra cosa, pero es que la responsabilidad tuya no es con la estructura eclesiástica. Tu responsabilidad es con Dios. Tú no estás rindiéndole cuenta al pastor, estás rindiéndole cuenta al Todopoderoso. Dejemos las espadas y convirtámonos en armas, en instrumentos para labrar la tierra. Pero desde lo espiritual, para sembrar la semilla del evangelio. Sus lanzas serán hoces, no alzará espada nación contra nación. Vaya a ver cómo está Israel hoy en día. Ni se adiestrará más para la guerra. Vamos a ponerle paz a este conflicto, obedeciendo al Señor, porque Él es el príncipe de paz. Bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es dejarse maltratar, es vivir la verdad. Y si a causa de esa verdad tenemos que padecer, no temamos, porque Dios está a nuestro lado. Seamos nosotros mensajeros del Señor. Seamos la bendición, seamos tú y yo, el pueblo remanente del tiempo del fin, seamos la iglesia verdadera. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.